Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amadas familias en T-City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día 21, martes 21 de octubre de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos de América. Damos gracias a Dios por todos los que están conectados a través de nuestra plataforma Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, desde allí, desde Maryland, desde Virginia, desde Washington DC, Pensilvania, la Florida, Georgia. Saludo especial también a Puerto Rico, a República Dominicana, también la gente de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Costa Rica, también por supuesto allí la gente de Nicaragua, toda la gente de Centroamérica. Y un abrazo y un saludo muy especial a nuestra gente en Colombia, en Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia. Saludo especial a todos y cada uno de ustedes en esta mañana, y deseando que la bendición de Dios les esté alcanzando, les esté cubriendo al comenzar este día. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios por un día más que nos regala, por la oportunidad que tenemos de presentarnos ante su trono de gracia. Te damos a ti toda la gloria, Señor, la alabanza, la exaltación, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Dios, porque podemos decir, este día lo hiciste tú, Señor, y nos gozamos y nos alegramos en él. Nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Nos alegramos al saber que tenemos un Padre que nos ama con amor eterno, que cada día prolonga su preciosa misericordia sobre nosotros. Gracias, Dios del cielo, porque hoy queremos beber, Señor, de la fuente. Hoy queremos conocerte más, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales, Señor, para cada día tener mayor comunión contigo, Señor. Nosotros te alabamos y te bendecimos, te decimos que te necesitamos, que tú eres, bendito Señor, lo más importante de nuestra vida, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos cada día de tener esta cita de amor contigo, Señor. Esta cita con Jesús, este tiempo devocional, Señor, oh Dios del cielo, en el cual queremos intimar contigo, Señor. En el cual queremos, Señor, aprender a caminar contigo. Sensibilizar nuestros oídos, Señor, para escuchar tu dulce voz, Señor, para recibir de ti la instrucción, el consejo, Señor, para recibir la sabiduría que viene de lo alto, Señor, oh Dios del cielo, para poder enfrentar, Señor, oh Dios del cielo, los desafíos, los retos de la vida, Señor, oh Dios. Gracias porque no estamos solos, porque tu presencia va con nosotros y nos da descanso, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, con el cual nos sellaste. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Gracias por tu Santo Espíritu que nos recuerda todas las cosas que tú nos has enseñado. Gracias, que nos recuerda el linaje que tú nos diste, Señor. Que nos recuerda la herencia incorruptible, Señor, que tenemos en ti, Señor. Que nos recuerda tu palabra, Señor, tus principios de vida, Señor, oh Dios del cielo, para aplicarlos, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres nuestro Dios, nuestro pronto auxilio, Señor, nuestro amparo y nuestra fortaleza, Señor, en todas las tribulaciones. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que en esta mañana nos conduzca, Señor, a la presencia de nuestro Padre Celestial, Señor. Que nos conduzca, Dios del cielo, a conocer cada día más y más tu voz, tu palabra, Señor, oh Dios del cielo. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetre en lo profundo de nuestro ser, derribe argumentos, derribe toda mentira, derribe todo engaño, Señor, oh Dios del cielo, y que podamos ser libres, Señor, porque tu verdad es la que nos hace libres, la verdad,
tú eres la verdad, Señor. Tú eres el camino, tú eres la vida, Señor. Y en ti tenemos libertad, Señor, oh Dios del cielo. Por eso en el nombre de Jesús te pedimos que hables esta mañana a nuestro corazón por medio de tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es Así es, Señor. Tu palabra es la voz que nos habla en la mañana. Estamos de vuelta en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús, así que una vez más le damos la bienvenida a todos los que están llegando allí a la sintonía. Bueno, vamos a continuar entonces hablando de temas que hemos venido compartiendo con ustedes acerca del crecimiento espiritual. Los factores, estamos viendo varios factores que nos van a llevar al crecimiento espiritual. Y pues vamos avanzando. Y esta mañana pues vamos a hacer como un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Hablamos de la importancia del crecimiento, de que todo comienza con ese nacimiento espiritual y que todos necesitamos crecer espiritualmente. Y hablábamos del primer factor, que es la palabra del Señor, el primer aspecto que contribuye de una manera especial al crecimiento espiritual es la Biblia, el alimento básico e irreemplazable del cristiano. Hablamos también de la mentoría, como el pastoral o el liderazgo o el discipulado, ¿cierto? Necesitamos una persona que nos esté guiando, que nos esté acompañando en el proceso de camino hacia la madurez. Y por eso es importante tener una persona con la cual podamos hablar, la cual pueda orar por nosotros, la cual nos pueda orientar, pueda guiarnos en ese caminar. Hablamos también de la importancia de la vida de cuerpo, la vida dentro del cuerpo de Cristo, saber y entender que es el cuerpo de Cristo y que nosotros somos miembros de ese cuerpo de Cristo y que estamos llamados también a cumplir una función y saber de que el cuerpo está para ayudarse, los miembros del cuerpo están para ayudarse mutuamente. Por eso debemos estar bien articulados como el cuerpo humano, ¿cierto? Que los miembros están bien articulados y se ayudan mutuamente. También hablamos también de el cuarto aspecto, que fueron las disciplinas y los principios espirituales, que debe ser constituirse en el ejercicio diario de conocer esos principios, vivir esos principios, incorporarlos a nuestra vida y llevarlos a la práctica. Hoy vamos a llegar a un tema muy importante, que es la comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo se constituye como en esa clave por excelencia de la vida cristiana, porque sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana, sin el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento, sin el Espíritu Santo es imposible agradar a Dios, sin el Espíritu Santo es imposible la obediencia, sin imposible el Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo imposible es la vida de fe en Dios y su palabra. Entonces, entendamos que el Espíritu Santo es Dios mismo, que es la tercera persona de la Trinidad, no por el hecho de ser tercero es el último, porque Dios en su infinito amor y su infinita misericordia se ha manifestado de una manera especial al hombre a través, en este caso, de su Santo Espíritu. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo es fundamental. Hay muchos creyentes, mucha gente que lleva viviendo quizá una vida cristiana o religiosa
y no saben quién es el Espíritu Santo. No tienen conciencia de quién es el Espíritu Santo. No saben cuál es la función del Espíritu Santo y piensan mucho de ellos que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es una energía, como muchos lo plantean, como muchas religiones lo plantean. Pero Dios es Espíritu y verdad, ¿cierto? Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo. Y el Padre es Dios mismo. Recordemos que es un Dios triuno, un Dios que se manifiesta de tres maneras diferentes, tres personas distintas, un solo Dios. Eso lo debemos tener en cuenta. Ese es un misterio, el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Sí? ¿Cómo se le llama? El misterio de la Santísima Trinidad. El misterio de la manifestación gloriosa de Dios a través de tres maneras, de tres formas, de tres personas. ¿Y por qué hablamos de que son personas, de que es persona? Porque el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene sentimientos. El Espíritu Santo tiene todos los atributos de una persona, ¿sí? Porque Él tiene sentimientos, Él tiene voluntad, ¿sí? Él se contrista, ¿sí? Él se contrista cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, la responsabilidad del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida es llevarnos a la madurez, es conducirnos en ese proceso, ¿sí? Diario, continuo, muchas veces crítico, ¿cierto? Porque hay que enfrentar situaciones, a veces tenemos que enfrentarnos con situaciones del pasado, situaciones que traemos como herencia de la cultura, que es muy difícil a veces dejarlas y romperlas. Recordemos que Dios quiere cumplir un propósito en nuestra vida. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y tu parentela. Ur de los Caldeos era un lugar de paganismo, de idolatría. En ese ambiente creció Abraham, en ese ambiente vivía Abraham. Y Dios le dice: vete de esta tierra y de tu parentela. Entonces, Dios quiere llevarnos y conducirnos a través del Espíritu Santo en ese camino hacia la madurez, conducirnos por el camino de la vida, de la verdad, de la sabiduría. Y Él siempre está presto para ayudarnos, para socorrernos. Él está siempre dispuesto, Él no está ocupado. Recordemos que es Dios, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Qué quiere decir? Estas tres palabras son muy importantes que usted las tenga en cuenta. Todo esto se reúne en Dios. Él es ¿qué? Omnipotente. Es todopoderoso, es decir, todo lo puede. Es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe. ¿Sí? Y es omnisciente, omnipresente, que está en todas partes, está en todos los lugares al mismo tiempo. Luego, dígame que Él no lo limita ni el tiempo ni el espacio. Él no lo limita absolutamente nada. Es que bueno contar con alguien que tiene esa característica, que tiene ese poder, que tiene esa sabiduría, que lo encontramos en todas partes, que lo hallamos en todas partes. Es una persona que logre esa plena identificación con el Espíritu Santo, va a comenzar a experimentar una madurez que no depende del tiempo de vida que lleva, del tiempo o la antigüedad que lleva en la vida cristiana. No depende de cuántos años tenga. No va a depender ni de cuánto estudio tenga. Va a depender de qué tanto conoce al Espíritu Santo, qué tanto interactúa con Él, qué tanto tiene comunión con Él, qué tanto tiene compañerismo con el Espíritu Santo. Entonces, recordemos que el Espíritu Santo está allí para capacitarnos y para llevarnos a vivir, ¿cierto? Esa vida abundante. La vida abundante, la vida con sentido, con propósito, la podemos vivir, ¿cierto? Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. La vida cristiana, decía alguien,
que la vida cristiana no es difícil vivirla. Decía, es imposible vivirla, ¿sí? A menos que la vivamos en el control, la llenura, ¿sí? La plenitud, la dirección del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible vivir la vida cristiana, ¿sí? Te puede ser muy religioso, puede llevar muchos años, puede conocerse la Biblia de pasta a pasta, de tapa a tapa, se la puede aprender. Pero si usted no tiene al Espíritu Santo, no tiene la iluminación de la Escritura, no tiene realmente esa sensibilidad espiritual. Entonces, miremos varios textos aquí en la palabra del Señor. En Primera de Corintios capítulo 1, en el verso 2, nos dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, verso 6 al 16. Dice aquí la palabra del Señor, en este título que está aquí, dice revelación por el Espíritu de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Mire, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No nos alcanzamos a imaginar todo el poder que está en nuestra relación con el Espíritu Santo. No nos alcanzamos a imaginar todo lo que nosotros podemos conocer, hacer, ¿cierto? Sin entender que el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Y este pasaje, este texto del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, habla de esa revelación que viene por el Espíritu Santo, ¿sí? Sin el Espíritu Santo vamos a llegar a interpretar, ¿cierto?
interpretar la palabra del Señor. No, la palabra del Señor nosotros no tenemos que interpretarla. Es el Espíritu Santo el que nos la interpreta. Es el Espíritu Santo el que nos ilumina. Es el que nos hace entender cosas que ojo no vio, ni oído yo, y no han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, una de las cosas uno de los factores importantísimos para que la revelación del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo se dé en nuestra vida es nuestro amor a Dios. Y ese amor no solamente es de palabra, decir Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. No, ese amor se demuestra en la obediencia. Ese amor es demostrable, ¿sí? Con la obediencia. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y nuestro amor a Dios se tiene que demostrar con nuestra obediencia. Muchos cristianos combaten con el obedecer a Dios. Dicen que aman a Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios, pero cuando se enfrentan con una situación en su vida en la cual tienen que dar su brazo a torcer, en el cual tienen que reconocer su error, su pecado, reconocer su falta, no lo quieren hacer. Hay gente que dice que ama a Dios, pero cuando son confrontados con el perdón, ¿sí? De que deben perdonar a su prójimo, allí lo dudan. Allí dices que yo perdono, pero no olvido. Es que es muy difícil perdonar. Bueno, entonces, si me amas, guarda mis mandamientos, dice el Señor. ¿Sí? El Señor dice, si lo amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Y el Señor nos manda perdonar. ¿Sí? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted ha hecho la oración del Padre Nuestro? ¿Cuántas veces la repetimos? ¿Cuántas veces la hemos leído, la hemos compartido, la hemos recitado? Porque hay gente que recita verdades y principios bíblicos, pero todo se queda allí, en repetición solamente, en oraciones, en rezos. Pero ¿de qué pasa? ¿Cuándo eso tiene poder? ¿Cuándo esa palabra obra poder en nuestra vida? Cuando la obedecemos. Cuando ajustamos nuestra vida a los parámetros de Dios. No se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesucristo aprendió obediencia. Y allí en la noche que fue entregado, estaba en una angustia terrible. Porque había llegado el momento. Él sabía que había venido. Él sabía que tenía que venir a cumplir una misión, y era salvar a la humanidad. Y en esa noche entró en angustia, porque recordemos que él era totalmente hombre y totalmente Dios, y en ese momento como hombre tuvo temor, tuvo angustia de saber de que iba a padecer, que iba a sufrir y que iba a terminar en la muerte. Y por eso en esa noche le pide a sus compañeros, a sus discípulos, que le acompañen a orar. Que le acompañen a orar. ¿Sí? Mira la importancia del compañerismo cristiano. ¿Sí? La vida de cuerpo. Él invitó a sus discípulos a que le respaldaran en oración, que se durmieron. ¿Sí? Se durmieron. Y allí derrama su corazón y lloró. Lloró tan tremendamente que sus lágrimas, que el sudor el sudor y sus lágrimas se mezclaron con la sangre de su frente, que brotó de su frente. ¿Por qué? Porque se reventaron los vasos sanguíneos por la angustia, por el estrés tan profundo que estaba experimentando en ese momento. Entonces, sin el Espíritu Santo es imposible entender la obra de la cruz. Sin el Espíritu Santo es imposible aprender a perdonar. ¿Sí? Entonces, es muy importante nuestra relación con el Espíritu Santo. Si queremos vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana de obediencia,
Sin el Espíritu Santo es imposible vivir la vida cristiana. En San Juan, en el capítulo Evangelio de San Juan, capítulo 3, mire qué tan importante es la presencia del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Sí? Es necesario que nosotros cada día le rindamos más y más a Él, ¿cierto? Nuestra vida. Aquí en San Juan 3 habla precisamente del encuentro que el Señor tuvo con un hombre llamado Nicodemo. ¿Sí? Nicodemo era un hombre muy importante, muy influyente, un maestro, un principal entre los judíos. Y este visitaba al Señor de noche. Bueno, ¿por qué lo visitaba de noche? Porque le daba temor que lo vieran con Jesús. Porque Jesús se había convertido en una amenaza para ellos. Jesús lo veían como un hombre peligroso. Pero este hombre veía algo especial en Jesús. Y por eso se atrevía a visitarle, pero en la noche. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace de agua y de espíritu, del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí habla, mire, el que no nace de agua y del Espíritu, aquí no se está hablando del Espíritu Santo. Siempre que encontremos en la Biblia la palabra Espíritu, ¿sí?, con mayúscula, donde gramaticalmente no debe ir mayúscula, entonces se refiere al Espíritu Santo porque es una persona. Por eso se pone con mayúscula. Porque es una persona, no es una cosa ni es una fuerza, es la persona del Espíritu Santo. Entonces dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Ahí está. Un hombre muy experimentado. Un maestro de Israel no sabía estas cosas. Y lamentablemente hay mucha gente que está tratando de vivir la vida cristiana, piensa que está viviendo la vida cristiana y no saben quién es el Espíritu Santo. No saben qué es el nuevo nacimiento. No saben que es necesario nacer de nuevo. Entonces dije, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? ¿No sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo recibiréis y cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje de este encuentro con Nicodemo nos habla de la acción del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo y la necesidad. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario conocer al Espíritu Santo. Es necesario caminar con él. En Gálatas 2:20, más adelante, vemos la expresión del Señor en cuanto a vivir la plena identificación, la plena identidad con Cristo. En Gálatas 2:20, Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo está viviendo, diciendo, ese proceso que debemos nosotros verdaderamente cumplir para poder alinearnos con la voluntad de Dios y llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Tenemos que aprender a identificarnos con Cristo. El bautismo es una señal de identificación. Cuando usted se bautiza, usted está declarando, usted está confesando, usted está mostrándole al mundo su profesión, su decisión de vivir su vida para Cristo. Y por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque tengo que morir yo. Tengo que morir a mi ego, a mi yo, para que Él viva en mí. Y por eso el bautismo tiene esa connotación. Y se hace en agua precisamente por eso. Cuando usted desciende al agua, se está identificando con Cristo en su muerte. ¿Para qué? Para morir a su pecado, para morir a su pasado, para morir al viejo hombre. Y cuando usted emerge del agua, se identifica con el Cristo resucitado. ¿Sí? Se identifica con Cristo resucitado para una vida nueva, para una vida de poder, para una vida de fruto. ¿Sí? Así que es bueno entender esa plena identificación, ¿sí? Que estamos llamados a morir cada día, a menguar cada día, ¿sí? Para que nosotros podamos vivir y experimentar, ¿cierto? Esa vida abundante, esa vida con propósito, esa vida con sentido que el Señor vino a ofrecer. Y finalmente en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 18, nos dice aquí la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Entonces nos tenemos que llenar, embriagar del Espíritu. Nos tenemos que llenar del Espíritu, de nuestra relación con el Espíritu Santo. La pregunta final en esta mañana: ¿qué tanto conoce usted al Espíritu Santo? ¿Cómo es su relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es la comunión? ¿Cómo alcanzar la comunión con el Espíritu Santo? Y usted examínese en cuanto al hecho de su relación con el Espíritu Santo. ¿Qué tan distante está? No le conoce. Le conoce muy someramente, muy superficialmente. No tiene usted compañerismo con el Espíritu Santo. Bueno, si usted quiere crecer espiritualmente, esta sí que es una clave importantísima, determinante para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro avance hacia la madurez. Así que del tema del Espíritu Santo hay mucho por hablar, hay mucho por hablar. La doctrina del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo,
los hechos del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Y saber lo más importante y lo más determinante, el que Él está en mí, está en nosotros, está con nosotros, está sobre nosotros, el Espíritu de verdad. Regalo maravilloso que el Padre nos dio. ¿Sí? Yo rogaré al Padre y dará otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida. Ahí está el Espíritu Santo para conocerlo. Procure conocerlo. Indague más sobre el Espíritu Santo. Dígale a Él mismo: quiero conocerte. Quiero conocerte más. Quiero tener comunión contigo. Quiero escuchar, aprender a escucharte, aprender a sentirte todos los días de su vida. Mañana continuaremos entonces con el sexto principio, sexto característica que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Y es la liberación de nuestra personalidad a través de la teoterapia. La respuesta de Dios, tratamiento de Dios a la vida nuestra. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana, Señor, oh Dios del cielo, meditar en tu palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias porque podemos comprender hoy más que nunca, Señor, que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida va a determinar nuestro avance, nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual. Espíritu Santo, dígale: te necesito conocerte, manifiéstate en mi vida. Sé que estás en mi vida, sé que un día viniste a mi vida, Señor, y que estás en mi vida, y que estás aquí en la tierra, que tú viniste, Señor, porque fuiste enviado por el Padre, porque el Hijo pidió al Padre que nos enviara un consolador, otro consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida. Gracias, Espíritu Santo, por hacer de mi cuerpo tu templo, Señor. Y entre más conscientes seamos de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, pues más nos cuidaremos de vivir en santidad. Más nos cuidaremos de agradarte, Señor, de cuidar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Gracias, Dios del cielo. Gracias porque tú nos revelas todas las cosas. Tú nos haces entender el camino por el cual debemos andar. Espíritu Santo, tú eres el autor de la Biblia. Tú inspiraste a aquellos hombres que escribieron la revelación. Y nos dejaste tu luz e iluminación, Señor, para que podamos ver, para que podamos oír, para que podamos entender, Señor, oh Dios del cielo, lo que para el mundo es locura, para nosotros es vida y paz. Gracias, Dios del cielo, porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente, y el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo secreto de Dios. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a nuestro crecimiento. Queremos conocerte. Queremos, Señor, caminar contigo. Bendito eres tú, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tu iglesia, Dios de la gloria. Y ábrenos cada día, Señor, el entendimiento a la revelación de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Bendice el resto de este día. Bendice a tus hijos, a los que salen de sus trabajos, a su escuela, a su estudio. Llévales con bien y vuélveles a traer a casa, Señor, con protección, con bendición, con gozo, Señor.
Bendito eres tú, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.